Perfecto, ahí salimos, ¿verdad? Sí. Se ve el... ándale, está. Pero... Y... Señoras y señores, otra vez con todos ustedes, el buen Zenón, en otro de los especiales de B&R Magazine Radio. Y en esta ocasión, pues la verdad me da mucho gusto, porque traemos unos chamacones. Tenemos a los señores del grupo Arge, que es un grupo que ya lleva trayectoria, ¿verdad? Ya tienen sus añitos aquí en esto del metal, ¿verdad? Un poquito. Así es. Sí. A ver, díganos, ¿cuántos años tienen? Bueno, que tiene el grupo, más bien, ¿cuántos años tiene el grupo? ¿Y cómo empezó el grupo Arge? Bueno, mira, el proyecto ya, bueno, como banda ya tiene 21 años, cumplimos este 2018. Y pues, bueno, surge en Ciudad Nezahualcóyotl, donde se integran, pues, básicamente lo que es Juan Sartorius, que es el actual guitarrista, Raúl Beristain, que era el baterista de ese momento, y Octavio Domínguez, pues deciden hacer una banda. Ellos tocaban covers. Entonces creo que la gran mayoría de los músicos que empezamos en este rollo, pues empezamos con los covers, ¿no? Y bueno, pues se empiezan a aventurar, les empieza a gustar lo que es el speed metal, que era nombrado así en ese entonces. Ahora lo que conocemos a lo mejor como power metal, en ese tiempo pues se le llamaba speed metal. Y bueno, pues ellos empezaron a coverear bandas como Helloween, principalmente Stratovarius, ¿no? Y de repente pues dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una banda de original. Y es justo por esa época en la que pues se quedan sin cantante y audiciono yo. Estoy hablando de 1997, hace poquitos años, ¿no? Entonces acababan de tomar el nombre de Arge. Entonces toman el nombre de Arge y a los pocos meses ingreso yo en la banda, ¿no? Hago mi audición con una canción de Vicente Fernández, no es cierto. Hacemos nuestra audición ahí con rolas clásicas de Nesa. No sé, tampoco, sí, ¿no? No, respetamos a las bandas de urbano, porque pues de ahí, yo soy de ahí, de Ciudad Nezahualcóyotl, entonces, pues un abrazo a toda esa banda también. Pero finalmente nosotros queríamos hacer algo distinto, ¿no? Nos prendía más el speed metal, el heavy clásico. Entonces, pues bueno, finalmente ingreso a la banda y entro en ese proceso de hacer música original y compaginamos muy bien, ¿no? los elementos. Curiosamente sale Octavio y me quedo yo en ese tiempo siendo bajista. Y algo curioso es que como también ya empezábamos a tener gusto por el progresivo, las primeras composiciones que teníamos a la banda no les latía, ¿no? Y éramos como una banda así como que nos veían raro, incluso en el mismo ambiente del metal siempre costó trabajo que Arge se posicionara o fuera tomado en cuenta, ¿no? Porque era el clásico de que ya se equivocaron, ¿no? Cuando hacíamos un destiempo o algo, sí era como común que, no, se escucha raro, como que no tocan bien estos chicos. Pero pues poco a poco fueron creciendo bandas como Dream Theater, que empezó a tener una aceptación pues mundial, y pues que fueron empezando a posicionar ese género ya de metal progresivo pues a nivel mundial, ¿no? O Symphony X, por ejemplo. Y entonces, el mismo Angra, que pues es una banda brasileña, ¿no? Y bueno, pues de ahí nos agarramos también como para sacar nuestro material, que salió en 2003, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, sacamos nuestro primer disco en 2003, de 1997 que nos juntamos, hacemos composición. 2003 sacamos nuestro primer disco llamado Apoteosis, que afortunadamente tuvo una buena aceptación en lo que fue el género. Y bueno, pues posteriormente, como en todas las bandas, pues tuvimos problemas de desintegración, algunos elementos que les dio miedo la fama. Principalmente pues problemas con excesos, ¿no? Y pues se tuvo que desintegrar la banda un tiempo. Nosotros decimos que nos tomamos un sabático como de 10 años. Y bueno, pues tendrá por ahí de 2010 que Jorge y yo, ya habíamos, por ahí de 2006, ya habíamos planificado
lo que era el segundo disco. Ya incluso habíamos compuesto, yo podría decir que el 60% de un disco nuevo, pero con esto de que nos separamos, pues ya no lo continuamos, ¿no? Entonces en 2010 me acerco a Jorge y le digo, ¿sabes qué onda? Tenemos que sacar ese material. Entonces nos damos a la tarea de hacer un demo en el cual invitamos a ex miembros de la banda y generamos un demo que después, pues finalmente fue una grabación y que es lo que actualmente estamos promocionando, que es el segundo disco llamado Iluminación. La verdad, un disco muy interesante. Pero vamos a ver, vamos ahora a 1997, sí, cuando surgió la banda, ¿no? Estamos hablando de una época totalmente diferente. Estamos hablando, no sé, otras bandas así como Jena, así como Ramsés, como un Escudo Metálico. Algo que nos puedan decir del movimiento que tuvo Arge en ese tiempo. Pues fíjate que corrimos con la suerte de que yo creo que desde 1997 se empezaron a generar una serie de bandas que consideramos que son de nuestra camada, por ahí, por mencionar algunas que siguen vigentes, Mortuoria, pues en ese tiempo Draco, pero miembros de Draco ahora están en Tritón, por ejemplo, pues que siguen ahí, ¿no? Los mismos Psicofonía que están también regresando. Son de la misma época. Son bandas que finalmente hicimos como un grupo en donde incluso hacíamos giras juntos, ¿no? Por la República. Tuvimos la fortuna de convivir de una manera fraternal y hacíamos nuestras giras juntos, ¿no? Había mucha unión entre estas bandas de esa generación, que justamente fue posterior a Ramsés, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, en otro sector de la ciudad estaba Calvaria, ya se había posicionado, por ejemplo, ya habría conciertos por ejemplo, para Angra, la primera vez que vino Angra por acá, pues ellos les abrieron, ¿no? Entonces, ellos ya estaban como posicionados, y bueno, finalmente, pues, sí, después nosotros... Yo creo que también se dio un movimiento paralelo, digamos, a lo que ya estaba establecido, como las bandas que mencionas, un transmetal también, que ya estaba muy posicionado y todo. Como que esta nueva camada, digamos, que empezó a hacer, porque de ahí también viene Ágora, ¿no? Que también compartimos por ahí algunas fechas y demás. Entonces, sí, se dio este movimiento paralelo que venía como que surgiendo, pero sí como que en una tendencia más elaborada, me atrevería a decir, ¿no? Sí. Porque no era el clásico metal, ¿no? Que estaba ya muy... pues como Guarnerius. Exacto, mucho más sofisticado, más elaborado, claro, y todo. Entonces yo lo veo también así, como que fue este movimiento paralelo, ¿no? Que se fue dando con lo que ya existía, ¿no? Que eran estos monstruos del metal, que bueno, obviamente todavía todos ellos siguen, Luzbel, etcétera, ¿no? Pilares, ¿no? Referentes nacionales. Oye, y estamos hablando de otra época. Estamos hablando de la época donde no había redes. La época donde no había... Bueno, algunos dicen que había más gente. ¿Ustedes cómo pueden comparar esa época de Calvaria, esa época de Ágora, esa época de Arge con la época de ahora? Bueno, es interesantísimo y hemos tenido bastantes conversaciones, debates. Es un aprendizaje sobre todo. Exacto, sobre todo porque en algunos diálogos con bandas nuevas o en otras entrevistas y demás ha sido esa cuestión de que nos tocó los dos mundos, ¿no? Nos tocó todo el parte análogo, de que una podcast es grabado en ADAT, por ejemplo, de otra dinámica de grabación, ¿no? Con lo que ahora es digital. Entonces, yo empezaría por ahí, ¿no? Con esta transición digital de lo que es la grabación como tal. Todas las herramientas que existen ahorita digitales para la ejecución, ¿no? Desde afinadores, que antes afinar era otra cosa, ¿no? Sí. Grabar, o sea, grabar era imposible, eran todavía las grabadoras, poner play y rec a la grabadora en cuanto a demos y toda esta cuestión. Entonces todo eso ha sido un movimiento bien interesante, ¿no? Obviamente en redes sociales ni pensarlo, ¿no? Sí, en general toda la tecnología, ¿no? O sea, es que el avance que tuvo la tecnología en estos 20 años ha sido impresionante. Entonces la música no quedó fuera de eso, ¿no? Actualmente hasta vemos que ya muchos de los monstruos pop, por la gente que capta masas en la música, pues ha optado ya por lanzar sus discos en plataformas digitales, ¿no? Hasta ese nivel se ha llegado. Incluso ahorita ven el número de bandas también que está tocando consecuencias, ¿me explico? O sea, digo, yo lo hablo como tecladista, que de repente, ¿y dónde está el tecladista? Lo oigo, pero no lo veo, ¿no? Y que eso de la tecnología, bueno, antes imposible pensarlo, ¿me explico? Entonces también a nivel de tecladistas te hablo, sí ha habido esa mutación, ¿no? De que ya no es necesario hasta cierto o indispensable, ¿no? Sino que puedo usar una secuencia. Y a nivel de las tocadas o de la escena como tal,
Pues obviamente, y por ahí conversábamos en otra entrevista, ¿no? El poder del flyer, ¿no? Que el flyer era poderosísimo y eran los tirajes de 10,000 y Ibas al chopo a repartir y toda esta cuestión, ¿no? Y los pósters y todo ese tema que obviamente ahora siguen, ¿no? Que siguen ahí como reliquias interesantes. Entonces por ahí tenemos una colección de flyers. Pero sí, todo eso obviamente cambió, la dinámica era otra. Y en cuanto al interés de la banda, de la escena, también creo que ha cambiado muchísimo. Era menos la oferta, eran menos las oportunidades de las tocadas y demás, pero iba mucho la gente, ¿no? Incluso por ahí hice un post apenas hace unos días, ¿no? de una tocada de 2002, 2002, sí, con otros grupos, ¿no? Para recordarles de que hacíamos esto. El cover era 30 pesos y ya te incluía una caguama, ¿me explico? Entonces era otra dinámica y otra, pues el costo era diferente, en fin, y entonces todo eso sí se ha cambiado Pero fíjate que algo que yo veo relevante de esto, sobre todo por pues yo diría como una situación que estamos viviendo, una cierta crisis en la escena nacional. Yo creo que aunque no había justo porque no había tanta posibilidad de consumir material extranjero aquí, la gente que le gustaba el metal estaba necesitada, tenía la necesidad de escuchar metal, y entonces consumía el producto nacional, o sea, sí iba a los eventos de bandas nacionales, apoyaba, consumía los discos de las bandas nacionales, digo, por algo Transmetal es lo que es. Porque la gente que era metalera pues era de hueso colorado y estaba ahí, ¿no? Justo por esa situación. El rollo de las redes es que ahora tienes la facilidad de no comprar un disco, o sea, lo descargas gratis, te lo chutas en YouTube, un disco nuevo de bandas internacionales que muchas tienen un nivel muy alto, a lo mejor musicalmente muchas están a la par, pero en producción es donde sí nos llevan gran ventaja. Y pues obviamente pues las nuevas generaciones pues se van quedando con ese material, ¿no? Y dicen, no, pues nada que ver lo que se hace aquí con lo que se hace allá, ¿no? Ahora, algo que sí es interesante agregar en esto, de que también la oferta es mucha, ¿no? Te hablabas de eventos hace, qué sé yo, 10, 20 años, y había, si acaso, 1 o 2 eventos simultáneos. Ahora, por ejemplo, siguiendo un poco lo que es nuestro compadre de Mosh Pit, que lanza todos los eventos de la semana, es increíble, hay más de 15 en un fin de semana, ¿me explico? Entonces, si pusieras a toda esa banda... Eso no existía. Eso sí es una bandota, ¿me explico? Nada más que ya está más repartida. Entonces, ahora un poco la batalla es hacer que tu fan o que la banda venga a tu evento, ¿me explico? Eso es complicado, entonces, sí, esas dinámicas no existían antes. Y bueno, tuvieron ustedes un periodo de inactividad, podríamos decirlo, de 10 años, ¿no? Yo supongo que cada quien hizo su propia vida y bla, bla, bla. ¿Por qué regresar otra vez a un mundo tan competido? ¿Y qué diferencias vieron ustedes también cuando llegaron y vieron un buen de chavitos tocando a la mejor mucho más cañón que antes? ¿Qué diferencias llegó a ver Arge? No, pues es impresionante y sorprendente, pero deja un buen sabor de boca, ¿sí? Mira, la verdad es que, bueno, contestando a lo primero, sí, efectivamente nos dimos como nuestro sabático cortito y algunos miembros continuamos con la música. Por ejemplo, Juan, el guitarrista, sacó un proyecto en solista que ha tenido bastante éxito, que se llama Sartorius. Y recientemente, pues bueno, hace 2 años, ya entró a Jam como guitarrista también. En mi caso, pues anduve por ahí también un tiempo, estuve 6 años con Mighty Thor ahí cantando. Y bueno, pues ambos hemos estado en colaboraciones, Bolo también, aunque tú te fuiste más al lado de los covers, ¿no? Te hacía falta dinero. Sí, traía yo esa inquietud de ya hartarme de covers, pero de covers ya, dando los tradicionales y eso. Y sí, ya, lo logré, no más. Y entonces, algo que es interesante es que los miembros que seguimos en la música, donde nos parábamos, siempre nos preguntaban por algo. Y fue una constante. Entonces, cuando me acerqué a Jorge fue justo porque dije, bueno, pues tenemos material para sacar. Y la verdad es que nunca hemos parado de tener la inventiva de hacer canciones. Eso es algo que en la banda se da muy bien.
todos componen. Entonces, eso es algo una necesidad, ¿no? de expresarnos. Entonces, finalmente fue, Jorge, pues tenemos que sacar ese material. Y bueno, pues de ahí... Sí, ¿no? Y otra vez regresamos al tema de la tecnología, ya era diferente, ¿me explico? Claro. Ya no Ese es un tenías punto que ir a una importante. disquera, ya no tenías que ir a un estudio, ya lo podías hacer un poco en casa, ¿me explico? Eso también facilitó mucho Sí, las cosas. el poder ser independiente fue un cambio súper importante. Y bueno, pues en ese andar de retomar la banda, originalmente solo queríamos regresar a hacer discos. Nuestra idea era ya, pues cada quien dedicarse a sus rollos, pero en el aspecto de Arge retomarlo y que fuera una banda solo que sacara discos. Pero afortunadamente cuando empezamos a mencionar que íbamos a reunirnos para generar un nuevo material, pues los mismos colegas, la gente que pues ha sido fan desde hace años de la banda, nos impulsó, porque ellos fueron los que nos impulsaron a regresar a la escena como tal, ya como una banda que vuelva a tocar en vivo y que estén entrando en esta dinámica de promocionar la banda, porque ahora el grupo hace todo, ¿no? O sea, ya eres tienes tu departamento de mercadotecnia, de diseño, de publicidad, en fin, tú lo sabes, ¿no? Ya el músico tiene que ser multidisciplinario también para poder sacar adelante el proyecto, porque eso lo exige ahora lo nuevo, ¿no? La nueva era. Y también otro punto interesantísimo y que por ahí, aprovechando el foro para saludar a toda la banda y sobre todo esta banda que nos ha estado siguiendo de años, es impresionante unas experiencias que nos hemos llevado de gente que se presenta a las tocadas con el disco original. ¿Me explico? Disco que ni nosotros tenemos ya. ¿Me explico? Y de hecho, por ahí que ya está firmado y que piden una refirma, digamos, como bastantes años después. Eso créeme que te hace Es impresionante. pensar, dices, no, estoy en el camino correcto, ¿no? Estamos haciendo algo bueno. Y obviamente, pues también las nuevas generaciones, ¿no? Que trae un comentario interesante Sí. Y ahora esa parte, digo, finalmente yo nunca estuve tan lejos de la escena porque pues seguí con Mikey Thor, que también es una banda que ha tenido un crecimiento y vigencia también ya son varios años. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de alternar con bandas nuevas de Power que traen un nivel pero impresionante, ¿no? Pero eso también es algo que, por ejemplo, nosotros no teníamos acceso a eso. Ahora es tan fácil ver un tutorial en YouTube o incluso tomar clases, ¿no? Que es algo que tú no tenías acceso. Yo recuerdo que para ir por unas partituras o algo así tenía que ir al Chopo donde salían más baratas, ¿no? En Coyoacán había un compadre también que traía su bolsa y pues ibas a comprar. Entonces ya ibas ahí, ya era la manera, o ya por ahí entre los colegas, oye, yo tengo tal, te la paso, y cópiala, ¿no? Fotocopiarla. Sí, era el modo, ¿no? Y ahora pues las descargas de internet es mucho más fácil. Sí. Creo que las escuelas de música también han sido muy importantes que se haya posicionado por ahí, al menos dos muy importantes en el país, que antes tampoco era un poco inalcanzable llegar ahí. Oye, señor, y bueno, ¿cómo van a manejar ahora? Porque estamos hablando de 97, supongo que eran chavitos, eran más... vieron ciertos errores a lo mejor y ahora pues un poquito más maduritos. ¿Cómo piensan manejar a Arge? ¿Cómo piensan impulsarlo de ahora en adelante? Eso ha sido bastante interesante, muchas pláticas de Miguel conmigo, con la banda en general. Siempre se habla, ¿no? Cuando estás en una banda y de qué tienes que hacer y de la profesionalización de las cosas, ¿no? Desde llegar temprano, desde ensayar, desde practicar en casa, ya sabes, o sea, todo de llegar temprano a las tocadas, de no chupar, etcétera, etcétera. Todo eso que sí se habla, pero muy pocas veces se hace, ¿no? Entonces, ahora por la misma, pues, a lo mejor está mal decirlo, pero la misma madurez que ya tenemos ahora, nuestro tiempo está súper recortado. Entonces decimos, tenemos 2 horas, pero 2 horas bien efectivas para un ensayo o para una tocada, o etcétera. Ya se piensa todo muchas veces, pero sí creo que estamos más en esa idea de ser más profesionales, ¿no? De sí ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿no? De tratar de ser puntuales. Afortunadamente ahorita no tenemos un tema de excesos, o la gente en realidad, de hecho por ahí en otras entrevistas y demás, pues les llama la atención de que nadie toma en realidad, o usa otras cosas. Entonces
Eso creo que ha sido muy, muy interesante, ¿no? Obviamente también el hecho de empezar a hacer más promoción o usar redes sociales, ¿no? Que a lo mejor eso pues, no era lo nuestro. Entonces eso también ha ayudado mucho, pero obviamente con una consistencia, no nada más es abrir un Facebook, ya no, obviamente tienes que estar atendiendo y alimentándolo y contestando a tu banda, etcétera, etcétera. Obviamente acercarnos a entidades como ustedes, ¿no? Que nos ayudan a hacer esta difusión, que son pieza clave del éxito de la escena. Entonces, de ahí, bueno, pensar en esos planes, ¿no? Y de ahí viene un poco el tema con Ross, ¿no? Con Ross Cabrera, un saludo, por cierto, de que ella finalmente es un vínculo interesantísimo para lograr esos acercamientos y hacer la difusión y la expansión de lo que estamos haciendo pues en la escena, básicamente. Y, bueno, obviamente otras cosas, digo, no sé. Sí, de hecho, mira, hace ya quizás unos 5 años, por así que tuve la oportunidad de asistir a una conferencia que dio el amigo Nico, un chico colombiano, que él venía trayendo unas conferencias pues por toda Latinoamérica de profesionalizar a la banda de garage y pasarla a ser un producto comercial. Entonces te platico todo el show porque me invitó mi buen amigo Vlad Landeros, que en ese tiempo era todavía baterista de Anavanta. Entonces me dijo, oye, pues vente para acá y está interesante lo que platica Nico. Y justo tocaba ese punto de la profesionalización de la banda y todo tiene que ver con que dejes de ser una banda de garage a verlo ya como una posible empresa, ¿sabes? Entonces, como un negocio incluso, a lo mejor sabemos que esto no puede ser un negocio como tal o es muy complicado, hay quien sí lo ha logrado, no es imposible, pero finalmente si tú quieres dar algo de calidad, pues tienes que llegar a profesionalizarte. Entonces, desde generar una imagen corporativa de tu banda, entonces es lo que estamos haciendo ahora. Esto es como un tip y una sugerencia. Muchas bandas ya lo hacen, pero hay quienes están en el camino. Generarte tu logo, que ya sea la imagen corporativa de tu banda y que lo pongas en todas las plataformas, todas las redes sociales, que sea lo mismo, que sea tu carta de presentación. Llevar tu sitio web, ya se había dejado de usar un sitio web, pero si te das cuenta, todas las bandas internacionales tienen un sitio web. Entonces es también seguir esos caminos, aprender de la gente que ya ha alcanzado el éxito, y entonces pues es seguir esos pasos también, ¿no? Pero todo creo que se resume a buscar calidad en todos los rubros, ¿no? No solo ya en el aspecto musical, sino también en los aspectos que engloban a tu marca, porque finalmente tu banda se convierte en una marca, o se puede convertir en una marca, y es cuando quizás ya puedas convertirse en un negocio, ¿no? Entonces, así es como lo vemos ahorita, G, pero no deja de ser la esencia de unos artistas, de una gente que tiene la necesidad de expresarse. En este caso, nuestro arte es la música, y no deja de ser eso, ¿eh? Al final tampoco deja de ser un medio de expresión de estos individuos y que hemos tenido la fortuna de compartirlo y que ha habido quien se siente identificado con nuestra música. Muy bien, señores, y bueno, vamos a hablar ahora de su nuevo disco, que la verdad yo lo escuché unas canciones y qué buena, cuánta calidad, o sea, la verdad me encantó ese disco. Yo creo que debe de haber videos, o sea, ahorita con todas las cosas que tenemos, va a haber videos, va a haber conciertos, ¿cómo lo piensan manejar? Sí, efectivamente, mira, justo entrando a esto de las estrategias de posicionarnos nuevamente después de este letargo, decidimos por iniciativa de Juan, que me nos pareció una idea fabulosa, no hacer un lanzamiento normal de un disco, ¿no? O tradicional. Entonces lo que decidimos fue hacer una dinámica. El disco es conceptual, narra una historia, hay un personaje que vive diferentes etapas, entonces todo el disco te va a narrar una historia y cada tema, pues bueno, va a narrar un episodio, ¿no? Entonces la idea fue, pues, ¿sabes qué? Vamos a lanzar el disco por tracks, ¿no? Vamos a lanzar un tema cada determinado tiempo, al azar, sin que siga el orden del disco,
Y la dinámica consiste en que la gente, una vez que son 10 temas, una vez que se completen los 10 temas, que hayamos lanzado los 10 temas, que seguramente será a finales o a principios de diciembre, tienen que idear un orden del disco, un posible orden, y quien se acerque o le atine al orden, pues es donde vamos a dar las sorpresas, ¿no?, que comentaban por ahí en la publicidad de la entrevista. Vamos a hacer pues, obsequios que van desde playera, bueno, souvenirs, el disco firmado, o que se suban con nosotros a un evento en la presentación del disco. Justo va a venir la presentación en vivo del disco, no en un solo sitio. Afortunadamente hay demanda por ahí de que nos dicen vénganlo a presentar aquí, vénganlo a presentar acá. Entonces vamos a hacer algo estratégico para hacer la presentación en diferentes lugares, pero sí vamos a hacer una presentación del disco en vivo, ¿no? Claro, ¿no? Y vamos a generar el disco también en físico, ¿no? Porque esto es algo bien importante también. Sí, el metalero yo creo que sí sigue siendo un amante de la artesanía y el disco en físico sigue siendo algo que nos gusta, ¿no? A mí en lo personal me sigue gustando comprar los discos físicos. Aunque los compren digital, sigo consumiendo el disco físico. Entonces, también pues va a haber esa parte, ¿no? Sí. Sí, no, bueno, y nada más comentar en cuanto al disco en sí. Sí trae un formato diferente a lo que fue Apoteosis, ¿no? Apoteosis finalmente trae diferentes etapas de cómo se compuso, ¿no? Rolas con una temática un tanto diferente, pero a la vez, bueno, a la hora que se mezclan hacen una buena combinación. De hecho, ahí estamos también un poco en esa transición, ¿no? de lo que fue Apoteosis musicalmente, ¿no? En el sentido de los recursos que se utilizaron, ¿no? Musicalmente fue grabado con una guitarra, en fin, o sea, tiene combinaciones y melodías interesantes y demás. Por ahí hay otras partes del disco que ya tienen estos tintes más progresivos, más sofisticados y demás. Entonces hay algunas rolas que sí ya pintan un poco más lo que estábamos buscando. La iluminación ya entra en esta faceta más progre, ¿no? Donde por ahí incluso decían, bueno, es que no son progres. Bueno, es que hay rolas que no son realmente progres, pero este disco sí ya se nota con unos tintes más progres como tal. Obviamente, como dice, trae una temática única, una historia. Entonces también eso va a ser interesante de ver. O sea, hay baladitas por ahí, hay mucho power, ¿no? Y sobre todo yo creo que sí diría que este disco viene más cargado de problemas, de cosas un poco más irregulares que la banda no está a veces acostumbrada a escuchar en Arge. Entonces ahí también es lo que estamos explorando, a ver qué tal reciben este tema un poco más, pues más irregular, ¿no? No tanto un 4x4 que es lo tradicional. Entonces veamos ahí, nos da un poco de gusto de que no somos ya los únicos. O sea, hay muchas bandas que ya están utilizando música más elaborada, sí, no, mucho más compleja, muchos chavitos. Lo que te comentaba hace rato de que en el 97 hacías un destiempo y te decían, no, pues es que te equivocaste. Exacto. Ahora ya en todas las corrientes musicales hacen destiempos, o sea, han incorporado elementos de jazz, de música clásica. Entonces, pues los mismos chavos que son muy jóvenes, pues ya meten pues muchos desvíos. En el mismo power metal ya muy raro que toquen solo 4/4, ¿no? O sea, de repente meten 5 pasos, cosas así extrañas, algún compás alterado, y entonces ya no les es... vamos a escuchar Arge ahora ya no es así como que ¿esto qué es, no? Como lo que pasó con Dream finalmente, ¿no? Que era una banda que cuando yo la conocí me costó digerirla, ¿no? Me costó mucho entenderla. Sí, porque esperas el 4, y ahora 4, Dream, ¿no? Yo creo que es de los más ligeritos en el metal progresivo, ¿no? Oigan, y el primero, ¿cómo se llama? ¿Prótesis? Apoteosis. ¿Dónde podemos conseguir? Porque yo tengo curiosidad, la gente que quiere escuchar ese material, ¿dónde lo puede conseguir? Mira, de hecho, lo más fácil ahora es, está en las redes sociales, sobre todo también en el sitio de internet, Arge Oficial. De hecho, nuestras redes sociales son Arge Oficial para todo, Facebook, el sitio web, argeoficial.com, y ahí está descargable. De hecho, en Facebook también está descargable, está en SoundCloud, también todo descargable. También ya está en las plataformas, ¿no? En Apple Music y en Spotify, y bueno, en todas las demás, ¿no? Shazam, Amazon y toda esa cuestión. Obviamente está en un precio simbólico, tienes que poner un precio, entonces nada, no cuesta nada, o lo puedes descargar gratis sin problema. Hay muchos videos también en el canal de YouTube, entonces está
accesible a donde sea. Nada más Arge oficial y de ahí, o que nos manden un correo, pues ya se los hacemos llegar sin problema. Sí, y bueno, pues físicamente también vamos a hacer una reedición del disco. Por ahí planeamos también una sorpresita, porque al ser una reedición, pues vamos a meter por ahí una sorpresa que la estamos ahí maquinando. Seguramente va a ser un bonus track, obviamente que no traía la edición original. Y bueno, pues va a ser un relanzamiento de ese disco también, ¿no? Pero bueno, esas son sorpresitas que iremos por ahí lanzando ahí los datos, ¿no? Ya próximamente. Ya eso será quizás para principios del otro año. Y el físico de iluminación ya viene por ahí, ya está en camino, ya lo están preparando. Sí, de hecho, justo esa es la idea, ¿no? Este año es el lanzamiento del disco, ¿no? Solo por esta dinámica que estamos haciendo, que se está como acumulando, pasando el tiempo, digamos, por decirlo de alguna manera, pero sí, finalmente en diciembre el disco estará en físico y disponible para toda la banda que lo quiera adquirir. Oye, leí por ahí, no sé, iban a tener, también se están presentando en la República, ¿no? De hecho, creo que hay una tocadilla, creo que iban a hacer en beneficio, algo así, con algo de Doomsday. No. Buena noticia. Bueno, entonces dejémoslo. Vi ahí su nombre y dije, pues van a hacer una en Morelos. Pero bueno, no se preocupen. ¿Cuáles son las tocadas que vienen, las presentaciones que vienen de ustedes? Que sepan, ¿dónde se van a presentar? Sí, mira, ahorita los eventos ya confirmados, es justo el 19 de octubre. Nos presentamos esto es algo bien interesante, también lo voy a comentar porque curiosamente a lo largo del desarrollo de la banda nos han aceptado otros géneros musicales, ¿no? Y hemos tocado con bandas de ska y de rock y alternativa. No, incluso también hubo una etapa donde nos llamaron con los góticos. Sí, pues de hecho, con Anavanta y todo el grupo que se Fractalia, Severet y todas estas bandas también llegamos a atacar con ellos. Entonces, bueno, sí, fue algo ahí. Entonces, justo una banda de ska que va a ser su tercer aniversario, la Power Band, no recuerdo. Sonora Power Band. Nos invitó para hacer celebración de su parte de la gente de los músicos que van a estar ahí. Entonces eso es el 19, perdón, ese es el 20 de octubre. El día 19 unos eventos que nos gusta mucho a nosotros. Finalmente varios de nosotros hemos estado en una escuela y nos gusta mucho pues llevar la difusión de la cultura a través de la música cuando se hacen conciertos en escuelas. Entonces vamos a estar en la FES Zaragoza, también por ahí en el marco de un congreso de psicología. Entonces está muy interesante porque bueno, pues también vamos a aprovechar para difundir la música, porque además es un congreso internacional. Y después viene, bueno, pues por las fechas de noviembre, de Día de Muertos, se hace en Ciudad Nezahualcóyotl una serie de mega ofrendas y que van acompañadas de presentaciones de diferentes aspectos culturales, obras de teatro, poesías, y pues la música también, conciertos, y nos vamos a estar presentando el 1 de noviembre también por allá. Entonces esto es lo que está ya confirmadísimo. Pues la verdad ha sido un placer platicar con ustedes, es interesantísimo. ¿Y qué mensaje le quieren dar a la gente, para las nuevas generaciones, para que vayan a ver a Arge, ¿no? A las viejas generaciones para que los vuelvan a ver? ¿Y qué consejo les darían pues también a los nuevos grupos que están saliendo? Bueno, yo creo que el mensaje de entrada es un agradecimiento por todo lo que te hemos contado en esta sesión. De verdad, digo, sin los fans nadie o las bandas no son nada, ¿no? Yo creo que mucho de lo que de la inspiración de regresar y demás viene de allí. Lo que está pasando ahora, cómo están recibiendo las nuevas rolas, cómo están recibiendo la iluminación, las entrevistas que hemos tenido y todo el acercamiento con la banda ha sido espectacular. Un agradecimiento definitivamente por eso. Vale la pena escuchar este nuevo disco. Sí es algo diferente. Y estamos muy motivados, ¿no? De que va a ser algo que les va a llamar la atención. Obviamente agradecerles por todo el apoyo de Apoteosis, porque eso fue lo que al día de hoy todavía nos daba mucho apalancamiento, ¿no? Para poder estar en un lanzamiento de iluminación. Y uno de los consejos básicamente que hemos
vivir esta larga carrera de aprendizaje, es profesionalizarse. Realmente suena muy payaso, ¿no? Muy excéntrico decir, pero sí es importante de que tomen en serio la seriedad, ¿no? de llevar una banda, de pensar un poco lo que decía Mikel, ¿no? de ser un producto, de crearle una marca, ¿no? De comprometerse y demás. Cuidar mucho el aspecto, por ejemplo, eso de los excesos. O sea, es bien sabido que en las bandas, en general, no solo de metal, sino de cualquiera, los excesos es lo que rompe mucho la calidad y historias de éxito muy fuertes y terminan con esas cuestiones. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Yo creo que el buen uso también de las redes sociales, ¿no? Porque uno de los aprendizajes es que tienes que ser pero muy constante, ¿no? Y toma muchísimo esfuerzo, ¿no? Y tiempo. Entonces, yo creo que eso sería uno de mis puntos, al menos, para compartir. Seguro, sí, complementando. Bueno, básicamente, lo que te podría decir, Arge está ofreciendo ahorita, musicalmente hablando, versatilidad. Elegimos el progre, y además somos amantes del progre justo por eso, porque nos permite ser versátiles en la música. Somos una mezcla de emociones y de gustos musicales multivariados. Entonces te hablamos desde que el baterista puede tocar cumbia, salsa y banda y incorporar elementos al metal. Digo, finalmente eso es lo que te permite el progresivo. Entonces, algo que les quiero decir a toda la banda, tanto a los nuevos, las nuevas generaciones como a las pasadas, es que nos den la oportunidad de escucharnos, de escuchar nuestro material, que nos permitan seducirlos con nuestra música, y bueno, si se puede, cautivarlos y mantenerlos cautivos, ¿no? Eso sería, pero finalmente lo primero es que nos den la oportunidad de escuchar a Arge, que escuchen nuestro primer material, que escuchen la propuesta que traemos, y otro mensaje sería que no dejen de consumir el metal nacional. Hay, como lo mencionaste, muchas bandas ya de un nivel musical muy alto. Creo que hay muchísimo material en nuestro país que es consumible, que es digno. Entonces vale la pena que la banda haga el esfuerzo de ir a los eventos. Hay eventos que son de cooperación voluntaria, ¿no? Por ejemplo, un saludo para Cats Productions. Yo respeto mucho y admiro mucho a esa productora porque está haciendo unos eventos impresionantes, de altísima calidad, donde no solo está involucrada la parte del concierto, sino también vienen aspectos audiovisuales súper interesantes, danza, y es de cooperación voluntaria, ¿no? Entonces, digo, vale la pena que la banda haga el esfuerzo de conocer, de acercarse, de dejarse seducir y cautivar por este tipo de productos. Entonces, ese es el mensaje. Finalmente, como dirían por ahí, no hay que dejar de practicar, cada quien en su instrumento es algo vital. Seguir practicando es algo esencial para un músico. El profesionalismo, el no creer que ya somos, ¿no? Porque en la música, como en muchas cosas, es algo infinito, es algo que no terminas de aprender. Entonces, no sientan que ya llegaron a la meta. O sea, finalmente esto es algo que se va renovando y que eso es algo esencial de lo que significa Arge. Arge es una renovación constante, una evolución constante. Entonces, ese sería el mensaje también para las nuevas bandas, que se profesionalicen, que permitan también la crítica. ¿Sabes? Algo que yo creo que es vital en este medio, es que estamos sujetos a la crítica. Entonces, acepten la crítica, aprendan a vivir con la crítica. Va a haber crítica productiva, buena o mala, y también va a haber crítica destructiva, gente que sea motivada por envidia, pero de todo pueden obtener un aprendizaje. Entonces, hay que aprender a convivir con la crítica. Y finalmente, un mensaje más es, yo creo que debemos, el hecho de profesionalizarse no significa adquirir aspectos de arrogancia, ¿sabes? Algo que creo que también ha impedido cierta
unión entre las bandas es los egos, ¿no? Finalmente es algo bien complicado por ahí de vencer, pero nosotros que lo vivimos en nuestra época, en el 97, con todas las demás bandas, es porque se rompió esa parte del ego, ¿no? Y podríamos decirnos, oye, no me gusta lo que estás haciendo musicalmente hablando, e incluso nos sugeríamos, ¿no? Pero en un ambiente de camaradería. Entonces, cuando se pierde esa arrogancia, creo que las cosas pueden fluir mejor y pueden existir esos esfuerzos que están aislados y que van a un mismo sitio, pueden converger y entonces tener una fuerza mayor para llegar al mismo fin. Sí, yo creo que también otro mensaje que me gustaría compartir y un poco va para la banda, para la audiencia y sobre todo para estas productoras, ¿no? Porque ahora una de las buenas cosas que están pasando es que hay muchas productoras que están haciendo la difusión. Elevemos el nivel de calidad de los eventos, ¿no? Del audio. Y probablemente tú a lo mejor como músico lo sabes, de que es una pesadilla ese tema de que no te escuchas, de que no hay un monitor, de que haya rebote, digo, no lo vas a evitar probablemente al 100, porque obviamente hay espacios que no lo permiten, pero es importante para el músico eso, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, al músico invitarlo a que sea más demandante, en el buen sentido, sin caer en los excesos, ¿no? En ser arrogante y demás, pero sí estar consciente de que se requiere un mínimo, ¿no? Para tener una calidad, un sonido bueno y demás, porque es una realidad de que si no tienes eso, muy probablemente tu música no va a sonar muy bien, ¿no? Porque no te escuchas bien, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también eso sería importante para todos, ¿no? Para sobre todo productoras y músicos, de exigir eso y que como productoras también consideren eso como una parte clave, ¿no? Del éxito del evento, porque sí, el audio es puede haber una banda fabulosa, pero si no se escucha bien, el público dice, ¿qué es esto? Señores, pues un placer estar con ustedes, la verdad, un placer platicar con músicos tan talentosos. Yo ya escuché su disco, la verdad me encantó, Iluminación. RadioUta.com es su casa, Uta Radio es su casa. Nosotros, B&R Magazine Radio es su programa. Entonces, señores, es un placer platicar con gente tan talentosa, con gente tan conocedora. Y pues, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, senor, es un honor estar aquí en tu programa. Y además, pues de verdad, agradecerle a Rosario, que nos está escuchando por allí, que nos está haciendo el vínculo con este tipo de programas que además tienen una alta calidad, de verdad. Estamos nosotros agradecidos por estar aquí. Sí, no, al contrario, el espacio es fantástico para nosotros y no, perfecto. La labor que hacen ustedes es invaluable, sí. De verdad. Ay, puras lágrimas me sacan aquí en esos programas. Señores, pues, Arge con ustedes aquí en B&R Magazine Radio. Señores, un placer estar con ustedes y nos seguimos escuchando. Perfecto, saludos a la banda. Excelente, señores. Entonces, ahorita yo esto lo grabo, lo voy a editar. Ay.